un partido extraño, sobre todo el primer tiempo, ¿no? con muchos goles y bueno, un poco de cara a cruz ha salido cara para vosotros. Sí, un partido con muchos goles, pero bueno, era lo esperado, ¿no? El Castellón tiene un equipazo y nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer en cada momento y bueno, yo tenía muy claro que el partido iban a haber muchos goles porque los futbolistas que tienen los dos equipos son para ello y así ha sido, la verdad. Continuen a demostrar que encara que han sigut ells els primers en marcar, era un poquet el panorama molt diferent a lo que habían visto hasta ahora. Sí, estábamos acostumbrados siempre a marcar nosotros pronto, hoy ha sido al revés, pero bueno, hemos reaccionado muy bien y hemos seguido teniendo bastantes minutos el control del balón y eso yo creo que nos ha dado un poquito más de oxígeno y bueno, luego otra vez el segundo gol, una jugada desgraciada, pero bueno, nos hemos repuesto otra vez y luego pues bueno, el golazo de Ayo y ya después ha sido un poco intentar tener el balón lo máximo posible para que ellos no lo tuvieran y saber sufrir, saber competir y estar juntitos para intentar salir a la contra. Una pena no haber conseguido algún gol más porque teníamos muchos espacios al pasar ellos en defensa de 3 al final. Pero bueno, no ha sido así, hemos sufrido, pero bueno, nos vamos con 3 puntos y muy contentos, claro. Hacías hacer un poco ya el segundo tiempo, para que faltado un poco de aire. Sí, se ha visto claramente que es normal. El Castellón después ha hecho los cambios que tenía que hacer, defensa de 3, ha acumulado gente en el centro del campo, todos gente de calidad, gente que quiere el balón y era difícil. El esfuerzo lo teníamos que hacer nosotros, que teníamos que ir detrás de ella. La pena ha sido cuando robábamos no tener el balón como lo hemos tenido en la primera parte, pero lógicamente cuando vas detrás del balón tantos minutos, cuando la tienes no puedes pensar tan bien como pensabas en el primer tiempo y de ahí que hayamos padecido un poquito más. Esta victoria ya sí que confirma a Ontinyent a todos, ¿no? Bueno, contentos y sí, orgullosísimo de mis jugadores porque en un campo tan complicado y encima marcar 3 goles y las opciones que hemos tenido, que yo creo que hubiéramos podido marcar algún gol más, sí, nos damos contentos, pero que sabemos que el miércoles es que aquí no hay tiempo ni para decir que vamos a estar ahí o vamos a estar allá. Aquí el único tiempo que hay es ahora para descansar, preparar el próximo partido y seguir paso a paso. Esto es muy largo y es cierto que hemos empezado muy bien, pero esto es una carrera de fondo y hay que llegar al final. El equipo continúa a divertirse en el terreno de juego, eso es muy importante. Sí, sobre todo la primera parte. En la segunda nos ha tocado sufrir porque, claro, los futbolistas que tienen el Castellón es para sufrir. Pero sí, el equipo sale a divertirse, sale a hacer las cosas como ellos saben y a partir de ahí, pues bueno, se ven buenas jugadas, se ven goles, se ven ocasiones. Al final, pues bueno, lo más importante es saber competir hasta el final como han hecho mis futbolistas. ¿Planteges canvis i rotacions per al partit de la setmana? Mañana trabajaremos y veremos cómo tenemos a la gente, pero está claro que el esfuerzo que han hecho hoy pues, ha sido importantísimo y bueno, esperamos a la mañana el entrenamiento y ya empezaremos a valorarlo. Siempre vengo aquí muy contento porque viene mucha gente a verme de mi época aquí y bueno, la verdad que yo creo que el Castellón es todo, ¿no? O sea, aquí en tercera división y si está en segunda vez, yo creo que se están haciendo las cosas bien. Veo mucha seriedad por parte de muchísima gente que hay aquí, que aún conozco y bueno, le deseo lo mejor, por supuestísimo y nada, felicitar también al míster y a sus futbolistas por el juego que han desplegado porque yo creo que al final si la gente que viene pagando entradas se merece ver 5 goles, se merece ver ocasiones, se merece ver muchas cosas que hoy han visto. Dos cosas, ¿esperabais que Ángel un comenzamiento tan fulgurante y 4 victorias en 4 partidos del aquí? Es complicado, pero a ver, trabajamos para conseguirlo y si lo trabajas lo puedes conseguir. Es cierto que 12 de 12 con los rivales que hemos tenido es mucho, está claro, pero bueno, trabajamos para conseguirlo y creo que si trabajas al final los resultados vienen y ya te digo, estamos ahí pero hay que seguir, no hay más. Pero quina consigna li has anat al teu equip per a que el partit hagi passat de ser una locura de partit amunt i avall, l'intercanvi de gols a lo millor no vos haver afavorit perquè anava per davant en el marcador. Què t'has estructurat tu en l'equip o has volgut fer per a que el Castelló se topara una lletra gran? La primera parte teníamos claro que el intercambio de goles en la primera parte nos favorecía, por eso lo hemos permitido. En la segunda parte, lógicamente, con el 2-3 hemos juntado un poquito más las líneas, hemos hecho un par de cambios a nivel táctico, en cuanto a interiores, hemos cerrado bien por dentro, el delantero dividía y dejábamos salir a quien nos interesaba y a partir de ahí, pues bueno, sabíamos que íbamos a sufrir, pero esa era la idea, esa era la consigna, trabajar todos por dentro, ya lo llevábamos trabajando durante la semana y bueno,
se ha visto con bastante claridad y ya te digo, una pena porque yo creo que en las contras que hemos tenido al final deberíamos haber matado, pero la falta de decidir bien es la que nos ha condenado a sufrir tanto.